Showtime 112 es un embajador de Thrustmaster. Hola a todos, soy Showtime 112. Esta es la parte 3 de nuestra serie de videos enfocada en la participación de la Fuerza Aérea Italiana contra territorio británico en la Segunda Guerra Mundial. Vean las dos primeras partes si se las perdieron. Y sí, sé que el periodo en el que los italianos operaron está fuera de lo que en Gran Bretaña se considera la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista, y si eso te molesta tanto, simplemente mira otra cosa. Después de realizar incursiones aéreas iniciales sin oposición de la RAF, el Corpo Aereo Italiano, o el Cuerpo Aéreo Italiano, se enfrentó principalmente a cazas Hurricane el 11 de noviembre de 1940. Los italianos perdieron 3 bombarderos y 3 cazas, mientras que muchos otros aviones resultaron dañados. Eso puso fin a las incursiones de bombardeo diurnas, y el componente de bombarderos equipado con Fiat BR-20 cambió únicamente a incursiones nocturnas. El 18 de noviembre se llevó a cabo una incursión a pequeña escala de 6 BR-20 contra Harwich. No se sufrieron bajas. Un ataque solitario de un bombardero el 20 de noviembre fue abortado debido al mal clima. El siguiente ataque ocurrió la noche del 21 de noviembre. 12 BR-20 lograron lanzar sus bombas con éxito, pero uno de ellos no regresó. La tripulación informó por radio que estaban siendo atacados por un caza nocturno. Las capacidades de combate nocturno de la RAF aún eran bastante modestas en ese momento. Después de que la Luftwaffe cambiara a ataques nocturnos, la RAF primero asignó algunos escuadrones de Hurricane para operar de noche. No se utilizaba equipo especial, dependían de la luz de la luna para localizar sus objetivos. También se asignaron otros tipos, como el bombardero ligero Blenheim y el Paul Defiant, un caza sin armas de disparo frontal. Incluso encontré información de que la única unidad restante equipada con Gladiator y basada en territorio nacional, el Escuadrón 247, se utilizó en este papel, aunque sin ningún éxito. En cuanto a este caso en particular, el bombardero italiano ciertamente se perdió, y los cuerpos de 2 miembros de la tripulación llegaron a la costa en los Países Bajos. Sin embargo, no hay ningún reclamo de derribo de un caza nocturno de la RAF que coincida con el informe italiano. El siguiente gran encuentro entre los italianos y la RAF tuvo lugar el 23 de noviembre cuando 2 grupos italianos fueron enviados a realizar una patrulla de cazas sobre Inglaterra. Había 2 formaciones. Una de ellas incluía 29 biplanos Fiat CR-42 del 18º Grupo, y su ruta planeada era Dunkerque, Margate, Eastchurch, Folkestone, Calais. Este vuelo fue liderado por el mayor Ferruccio Rosilla, un veterano de la Guerra Civil Española en la campaña francesa. Su compañero de ala era un futuro as italiano con 18 victorias Franco Bordoni Bisley. La segunda formación italiana consistía en 24 monoplanos Fiat G50 del 20º Grupo que seguían un poco más hacia el interior. La RAF envió 12 Spitfire Mark II del Escuadrón 603 en respuesta. Despegaron de Hornchurch a las 11:30 y se dirigieron hacia el sur. El vuelo fue liderado por el comandante de la unidad, George Denholm, comandante de escuadrilla.
A la unidad de Spitfire se le dio la dirección hacia la formación enemiga y finalmente avistaron CR-42 a 6.000 metros de altitud a unos 16 kilómetros al suroeste de Dover. Los Fiat volaban hacia el oeste y parecían formar dos grupos separados, uno volando detrás del otro. Sus formaciones eran un poco aleatorias, con el primer grupo compuesto por 4 aviones en una formación big cerrada, con un solo avión volando a su derecha y varios CR-42 a su izquierda. La segunda formación italiana consistía en big, pares y aviones individuales sin ningún orden en particular. Al final, había 2 biplanos volando en línea recta sin ningún líder. Los Spitfires atacaron desde la retaguardia. Los pilotos de la RAF informaron que al principio, los cazas italianos no realizaron ninguna maniobra evasiva y el ataque parecía un ataque contra formaciones de bombarderos. Dos CR-4 fueron derribados cuando la formación italiana fue sorprendida. Ambos aviones se precipitaron al mar y sus pilotos fueron reportados como desaparecidos. Los pilotos eran el teniente Guido Mazza y el sargento mayor Giacomo Grillo. Este último era un veterano de la Guerra Civil Española y de la breve campaña francesa, en la que reclamó 3 derribos compartidos. Después de la sorpresa inicial, los pilotos italianos se enfrentaron a los Spitfires y se desarrolló una gran batalla aérea. El teniente Giulio Cesare Giuntella fue alcanzado varias veces, pero afirmó haber logrado impactos en un Spitfire. La experiencia de Giuntella fue similar a la de Guerrillos, ya que también tuvo 3 derribos compartidos en la campaña francesa. El suboficial Felicia Sossi, otro piloto con experiencia de combate similar, logró ahuyentar a un Spitfire que perseguía al sargento mayor Luigi Guarini. Guarini, a su vez, estaba persiguiendo a otros Spitfires. Pero Sossi terminó siendo alcanzado por otros 2 Spitfires que lo atacaron por detrás. Sossi resultó gravemente herido con 3 balas en los pulmones. A pesar de su condición, logró regresar a Bélgica y realizar un aterrizaje de emergencia en una playa. El oficial piloto Gilroy pudo realizar 3 ataques frontales contra biplanos Fiat. Los 3 le devolvieron el fuego y una bala impactó en el cono del Spitfire. El oficial piloto Ronald Berry afirmó no haber destruido un CR-42 y probablemente haber destruido otro. Tuvo un combate aéreo de 5 minutos con 2 CR-42 en el que intentaba ponerse detrás de ellos,
pero los pilotos italianos trazaban giros más cerrados que él cada vez. Berry finalmente picó hasta salir de alcance. Un CR-4-2 lo reclamó como derribado el oficial piloto Brian McNamara, quien reportó ver humo y fuego saliendo del biplano que atacó. El oficial piloto Archie Winskill afirmó haber derribado 2 CR-42, pero se encontró con 4 CR-4, 2 persiguiéndolo, y sus disparos astillaron su cabina. El líder de escuadrón Denholm persiguió a un Fiat hasta la mitad del canal, pero luego regresó cuando su motor empezó a tener problemas. En total, el Escuadrón 603 se adjudicó 7 cazas destruidos, 2 probablemente destruidos y 2 dañados. Los pilotos italianos se adjudicaron 5 cazas enemigos. Una vez más, ambos bandos exageraron mucho en sus reclamaciones. Ningún Spitfire fue derribado, solo 2 de ellos resultaron dañados. En cuanto a las pérdidas italianas, 2 CR-4-2 fueron derribados, los de Massa y Grillo, como se mencionó antes. Pero otros resultaron dañados, y además de la ya mencionada Felicia Sossi, 2 pilotos italianos resultaron heridos. Uno de ellos, el sargento mayor Campanile, fue salvado por su paracaídas, que detuvo varias balas de ametralladora. Y si te preguntas qué pasó con la formación de G-50 durante este combate, otra unidad de Spitfire informó haber visto lo que identificaron como Bf-109 en la zona. Casi con toda seguridad eran los monoplanos Fiat, que también informaron haber visto una formación de cazas británicos, pero no entablaron combate con ellos. La falta de radio parece haber sido una gran desventaja para los italianos, ya que los pilotos de biplanos no tenían manera de llamar a sus compañeros de monoplano para que los ayudaran. Los biplanos italianos intentaron otra barrida de cazas el 25 de noviembre. Dieron la vuelta sobre East Church debido al mal clima. 23. Fiat G50. 24. Fiat CR-42 y un pequeño número de Bf-109 alemanes realizaron otra barrida el 28 de noviembre, pero no fueron interceptados por los cazas de la RAF. Bombarderos italianos lanzaron un ataque nocturno el 29 de noviembre. Se encontraron con un intenso fuego antiaéreo y una aeronave se estrelló al aterrizar, probablemente como resultado de los daños. Chocó contra unas casas de trabajadores y toda la tripulación murió junto con varios civiles. Después de varias incursiones sin incidentes en la primera mitad de diciembre, un bombardero BR-20 regresó de una incursión el 22 de diciembre con daños atribuidos a un caza nocturno. Nuevamente no hay reportes de cazas nocturnos británicos que coincidan con esto. La última incursión de 1940 fue realizada por un solo BR-20 con el comandante del escuadrón como piloto. El objetivo era Londres, pero la tripulación se perdió y finalmente saltaron en paracaídas sobre Francia. Hubo una incursión nocturna lanzada el 2 de enero de 1941. Pero de 4 aviones, 2 abortaron la misión, porque su tren de aterrizaje no se retrajo correctamente, y los otros 2 no soltaron sus bombas debido a los reflectores,
la artillería antiaérea y la presencia de cazas nocturnos. En enero, todos los bombarderos BR-20 y las unidades de caza CR-4-2 se retiraron a Italia y más tarde participaron en las campañas de los Balcanes y el norte de África. Solo los G-50 permanecieron en Bélgica hasta abril de 1941, pero en su mayoría solo patrullaban sobre Bélgica, los Países Bajos y Francia. La última pérdida operativa italiana en esta campaña ocurrió el 13 de abril cuando el teniente Mario Roncaldi despegó de emergencia desde su base aérea en Úrsula para interceptar una aeronave enemiga. Abortó la interceptación y perdió el control de su avión por razones desconocidas. Su avión se estrelló, causándole la muerte en el proceso. Es interesante mencionar que los G-50 volaron 662 salidas durante sus 6 meses de despliegue en Bélgica, sin enfrentarse nunca a aviones enemigos. Solo avistaron al enemigo 2 veces. La historia juzga la participación italiana contra Gran Bretaña como un gran error de Mussolini, que desperdició recursos valiosos que podrían haberse utilizado de manera más efectiva en otros frentes. Es difícil argumentar en contra de eso. A los pilotos italianos ciertamente se les asignó una tarea muy difícil, la cual probablemente realizaron lo mejor posible dadas las circunstancias. Sin embargo, los resultados generales fueron, en el mejor de los casos, modestos. Gracias por su tiempo. Por favor, consideren convertirse en patrocinadores en Patreon o donar en PayPal para mantener el canal en funcionamiento. Y sigan viendo Showtime 112.